su apogeo, el Imperio Romano parecía imbatible. Era uno de los imperios más grandes que el mundo había conocido jamás. Había derrotado a todos sus enemigos militares. Construyó un estado administrativo complejo que se extendía por todas las regiones, desde Egipto hasta España, pasando por Inglaterra y el Irak moderno. En su apogeo, parecía que debía reinar la eternidad. Hoy solo es un recuerdo. ¿Por qué acabó desapareciendo el Imperio Romano? ¿Se encontró con un enemigo demasiado poderoso para derrocarlo? ¿Ha sido minado por los conflictos internos? ¿O simplemente se ha quemado demasiado? La respuesta no es otra que una u otra de estas preguntas, y la caída del imperio se remonta a cientos de años. Para conocer la verdad sobre la caída del Imperio Romano, hay que remitirse a la forma en que se convirtió en imperio, ya que en un principio se trataba de una república cuyo territorio era mucho menos extenso. La república había sucedido a la monarquía democrática que la había precedido, pero el pueblo parecía reclamar un gobierno más unificado. Un hombre estaba dispuesto a responder a este llamamiento: Jules César, nombrado dictador perpetuo de Roma en el primer siglo antes de nuestra era. Comenzó a consolidar su poder, convirtiéndose en un dirigente popular y eficaz que ganó numerosas batallas militares, y muchos de sus rivales comprendieron que no tenía intención de abandonar su nuevo poder. Las élites romanas lo asesinaron, desatando una de las mayores crisis políticas de la historia romana. Se desencadenan guerras civiles y muchas personas intentan despojarse del poder. Finalmente, Octave, el hijo adoptivo de César, se hace con el poder tras estas guerras. Desempeña el legado de su padre conquistando los territorios vecinos, entre ellos Egipto, y poniendo fin a la era helenística de este país. Ahora es más poderoso que su padre, y el Senado romano reacciona en consecuencia. Le otorgan el título de Augusto, le autorizan a regresar a la perpetuité y pronto nadie podrá disputarle su poder. Los complotadores que pretendían que César no se convirtiera en un dictador habían ideado accidentalmente el ascenso del primer emperador de Roma, y no será el último. A partir de ese momento, Roma no solo se convierte en otra monarquía gobernada por una serie de dirigentes honrados, buenos o malos, sino que desarrolla una fuerza de conquista que se extiende a gran parte de Europa y a algunas partes de Asia y África. Mientras que Italia sigue siendo el centro del imperio, los demás territorios se organizan en provincias, cada una de ellas administrada por un gobernador local con enfoques radicalmente diferentes en materia de liderazgo. El imperio será pronto tan vasto que será imposible que un solo dirigente mantenga un control total sobre cada territorio, lo que significa que las provincias conservarán cierto grado de autonomía, ya que pagarán sus impuestos y no causarán problemas susceptibles de provocar la ira del emperador. El sistema parece funcionar. El imperio es lo suficientemente estable como para que los 2 siglos siguientes se conozcan en gran medida con el nombre de Pax Romana. Sin embargo, en la superficie se plantean algunos problemas. Durante el primer siglo de nuestra era, un conflicto religioso comenzó a desarrollarse en la superficie. El Imperio Romano se basaba en gran medida en el panteón tradicional, dirigido por Júpiter y fuertemente vinculado al panteón griego, dirigido por Zeus. Esta fe politeísta se caracterizaba por sus templos ornamentados, dedicados a diferentes dioses, y por un folclore salvaje que hacía que los dioses fueran más mezquinos que humanos. Las aventuras de Júpiter con las mujeres humanas y los muertos que se vengaban de las penas más insignificantes eran elementos esenciales de la fe de la época, y de ahí surgió el cristianismo. Surgida de las enseñanzas del rabino judío conocido bajo el nombre de Jesús y de su crucifixión por las autoridades romanas, esta nueva fe abrahámica se basaba en la fe frecuentemente perseguida por el judaísmo y recibió el mismo tratamiento en los primeros tiempos. Aunque algunas de las historias más dramáticas, como la de los primeros cristianos arrojados a los leones, no tenían un fundamento histórico, el Imperio Romano consideraba las nuevas religiones como una amenaza para el orden establecido. Pero las religiones no son fáciles de controlar. El conflicto había pasado desapercibido y el cristianismo no era en esencia más que una pequeña religión durante los primeros años. Un emperador avisado probablemente estaría más interesado en mantener la estabilidad del imperio que en perseguir a los países. Pero una monarquía depende a menudo de los caprichos del orden de las naciones y de la genética, y en el año 177, la oportunidad de Roma se desvaneció. El nuevo emperador, Comod, pronto sería tristemente célebre por esta sencilla razón. El emperador más joven de la historia,
de 15 años de edad, se dejó llevar por sus emociones, lo que le condujo a la insensibilidad. Un adolescente que toma malas decisiones cuando tiene demasiado poder, n'en parlons plus. Como heredera del imperio construido por muchos de sus predecesores, le resultó difícil cometer errores en los ámbitos más importantes, pero de vuelta a Roma no perdió tiempo para sembrar el caos. Era conocido por su estilo de liderazgo inconstante y dictatorial, así como por su afición a los combates de gladiadores en el Coliseo. También participaba en duelos, lo que significaba que todo aquel que se enfrentara a él debía morir en paz. Creó un culto a la personalidad a su alrededor, y su vida fue tan caótica que Joaquín Phoenix lo inmortalizó como actor en la película Gladiator, que le valió un Oscar. Su carrera termina como empezó, en el caos. Commode es asesinado por un luchador en las termas romanas después de 15 años de reinado, y las cosas no hacen más que empezar a cambiar desde allí. Le Senat romain le declare ennemi public et abat ses statuts. Un nuevo emperador le sucede, en lo que se conoce como el Año de los 5 Emperadores. En 193 de notre ère, una guerra civil s'ensuit. El siguiente emperador es asesinado solo 3 meses después de su entrada en funciones. Su sucesor deja a los guardias para que le permitan convertirse en emperador y es revocado y destituido unas semanas más tarde. El caos solo estalla cuando 2 emperadores, Septimio Severo y Clodio Albino, gobiernan simultáneamente, aunque consideren a uno y a otro como una amenaza. El clima político de Roma es un caos total, y pronto la gente del exterior empezará a darse cuenta. Muchas provincias romanas eran semiautónomas desde hacía mucho tiempo y habían desarrollado su propia cultura. Cuando el Estado romano se sumió en el caos, empezaron a preguntarse por qué no oficializarlo. Cuando los romanos se enfrentaron a una serie de gobernantes débiles y sin importancia, a menudo en rápida sucesión, los territorios empezaron a recuperarse a un ritmo cada vez más rápido. En primer lugar se autoproclamó el Imperio Galo, que ocupó con él la mayor parte del territorio actual de Francia y de Inglaterra. Después vino el Imperio Palmirio, dirigido por la reina Zenobia, que se apoderó de una gran parte de Egipto y de la costa oriental del Mediterráneo, incluidos los numerosos yacimientos arqueológicos de la Tierra Santa. Es la mayor crisis de la historia de Roma, pero va acompañada de numerosos cambios. En el siglo III, 3 emperadores pusieron fin a esta crisis, pero el imperio romano que se estableció ya no era el mismo. El primero fue Aurelián, que solo gobernó durante 5 años, pero tuvo un impacto considerable. En aquella época, el ejército romano, debilitado, era atacado por tribus bárbaras y conflictos internos, y parecía que los días del imperio estaban a punto de llegar. Pero Aurelián había llegado a los niveles más altos del ejército y conocía bien las batallas. Bajo su dominio, rechazó los ataques de las tribus y conquistó el Imperio Palmirio y el Imperio Galo. Dota a Roma de poderosas murallas, abandona las provincias difíciles de conservar y mejora la economía de la ciudad. Bajo su mandato cortesano, Roma empieza a parecerse a lo que era antes de su apogeo. Sus sucesores continuaron su obra. Diocletián, que dura ya 20 años, era también un veterano del ejército, pero la mayor parte de los trabajos militares ya se habían realizado. Concentra sus esfuerzos en mejorar la estabilidad del imperio, sobre todo mediante la creación de un sistema de tribunales regionales que permite al imperio controlar mejor sus provincias lejanas. Cuando el imperio recuperó el territorio perdido por las provincias disidentes, Diocleciano volvió a extenderse y al final de sus 20 años se convirtió en el primer emperador romano que abandonó voluntariamente su cargo y se retiró a su palacio. Pero su sucesor pudo tener un impacto aún más importante. Los 13 años de reinado de Constantino el Grande se cuentan entre los más fructíferos de la historia del imperio. Introduce una nueva moneda, amplía el territorio del imperio y reorganiza el ejército para hacerlo más eficaz. Pero el cambio más importante es su conversión al cristianismo, que se había desvanecido ante la visión de una cruz en el cielo. Cuando el emperador romano se convirtió, muchos romanos también lo hicieron, lo que permitió que el cristianismo se convirtiera en una religión universal. Al final de su reinado, el territorio del imperio estaba cerca de su apogeo, llegando hasta Bizancio en el este. A su muerte, Constantino dejó el imperio a sus hijos, fundando así una nueva dinastía que reinó en Roma. El imperio romano parecía más santo que nunca, y muchas personas pensaban que era el comienzo de una nueva era de oro. ¿Cómo podían las cosas ir tan mal?
Constantín murió en el 337 de nuestra era. Si el reinado de Constantino fue rico en éxitos, los problemas se esconden bajo la superficie. Su adhesión al cristianismo dio a la Iglesia un poder masivo en Roma, y aunque muchos apoyaron esta decisión, algunos no querían que el imperio cayera bajo el dominio del cristianismo. Les ennemis de l'État sont exécutés, et leurs biens sont donnés à ceux qu'ils favorisent. El ejército está bien pagado, pero los soldados pronto se verán envueltos en una corrupción flagrante. Pero el imperio sigue siendo el poder más grande del mundo, y es difícil imaginar que alguien pueda derrotarlo. Sin embargo, los imperios no son ajenos a los conflictos internos. Tras la muerte de Constantino, el camino del imperio se abre de nuevo a la competencia, y esta época da lugar a numerosos conflictos para saber quién tomará el control. Sus hermanos han gobernado juntos, pero el caos ha seguido, y Roma se ha sumido en la guerra civil. Numerosos territorios han sido ocupados por jefes locales, que han sido víctimas de ataques militares. A pesar de ello, el centro del imperio no se desmantela, y en 379 surge un nuevo emperador, Teodosio. Generalmente orgulloso, se convierte en uno de los más grandes jefes militares de Roma y pone fin a esta época de conflictos. Pero amenazas aún más graves se ciernen sobre las fronteras de Roma. A pesar de lo tensas que eran las fronteras de Roma en aquella época, era difícil creer que un pueblo nómada procedente de un continente llano pudiera hacer estragos en el caos. Pero los hunos no eran nómadas ordinarios. Guerreros feroces habían hecho incursiones en Asia y en la Europa del Este, y allí donde llegaron, la gente se enfureció. Su conquista masiva de territorios llevó a las tribus góticas locales a huir hacia el Imperio Romano. Desde entonces, los romanos han tenido que enfrentarse a un flujo masivo de guerreros bárbaros que atraviesan sus fronteras, y la falta de organización de Roma en los estados fronterizos les ha hecho huir. Un gobierno bien organizado habría podido reinstalar a estos nuevos residentes e integrarlos en el Estado romano, e incluso utilizar su inteligencia guerrera para restaurar el ejército. Desgraciadamente, los funcionarios locales corruptos prefirieron explotarlos, pensando que no representaban una amenaza. Los romanos les obligaron a huir. Los romaníes seguían teniendo un gran número de guerreros extranjeros dentro de sus fronteras. Ces invités ont constaté que l'hospitalité romaine les a désirés et ont rapidement pris les armes. Se les unieron otras tribus que franqueaban la frontera, y lo que no era al principio más que una crisis de refugiados, se transformó rápidamente en una guerrilla. Aunque Roma dispone de una fuerza militar superior, también está dispersa y concentrada en las aldeas. Y las fuerzas enviadas para atacar a los godos constatan que los invasores se baten mucho más duramente de lo previsto. Las élites apenas se resistieron a esta crisis, permanecieron a salvo en sus ciudades fortificadas, pero en las vastas extensiones de la campaña romana, los godos ganaron rápidamente territorios y recuperaron las tierras de antiguos súbditos romanos en los Balcanes. Puede que Teodosius no haya resuelto este problema. Puede que el emperador haya restaurado el ejército romano de cierta manera, pero las arcas parecían aún un poco vacías tras décadas de mecenazgo bajo sus predecesores. Aumentó los impuestos para hacer frente a los bárbaros, lo que le valió las rebeliones de los pueblos que gobernaba. También reprime a las demás religiones, duplicando la adhesión de Constantino al cristianismo, y persigue incluso a los adeptos de otras variantes del cristianismo. El jefe de los rebeldes, Magnus Maximus, se proclama emperador en 383 y se retira del territorio de la Gaule. Esta situación conlleva pérdidas considerables en términos de territorios y tropas, hasta el punto de que Máximo intenta en vano derrocar a Roma y es finalmente derrocado en 388. Roma recupera el mayor poder del planeta, pero pronto todo cambiará. En 395, Teodosio I muere, dejando atrás un ejército debilitado y ningún sucesor claro. Sus dos hijos revenderán el imperio, pero ninguno de ellos es un líder capaz, dejando que sus ministros tomen las riendas de la situación. En lugar de lanzarse a una nueva y brutal guerra civil 10 años después de la anterior, las dos mitades del imperio se mantienen en pie. Uno de los emperadores, Arcadio, se hace cargo del Imperio Romano Oriental, que más tarde se convertiría en el Imperio Bizantino, mientras que el otro hijo, Honorio, se hace cargo de la parte occidental, incluida Roma. Se trata de la mayor pérdida de territorio de Roma hasta la fecha, y esta vez no habrá vuelta atrás.
El imperio bizantino perdió más de 1.000.000 de años, con una base de poder en la ciudad de Constantinopla, pero nunca alcanzó el poder mundial del imperio romano. En cuanto a Roma, aún gobernaba una gran parte de Europa, pero sus días eran contados. Sin el inmenso territorio que pertenecía a los bizantinos, la administración del imperio era mucho más fácil de gestionar, pero esto significaba también que las invasiones bárbaras masivas eran más difíciles de controlar. El jefe de los hunos, Atila, es uno de los jefes militares más destacados de todos los tiempos. El imperio romano iba a morir de 1000 maneras. Durante los 4 siglos siguientes, el imperio romano tuvo que hacer frente a los brutales ataques de los hunos en la península y de los godos en todo el imperio. El ejército romano no es más que la sombra de lo que era y se repliega con frecuencia. El territorio del imperio se reduce metro a metro y Roma empieza a parecerse menos a un imperio pujante que a una ciudad en declive. Algunos dirigentes intentan restablecer su poderío militar, pero ninguno logra alcanzar un nivel que le permita reconquistar territorios importantes. El imperio se mantuvo hasta 476, fecha en la que un ambicioso rey decidió que había llegado el momento de darle el golpe de gracia. Se llamaba Odoacro y este personaje, en su mayor parte olvidado, fue quizá uno de los más importantes de la historia. El último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, tenía un nombre poderoso, pero solo era un niño de 7 años cuando Odoacro lo invadió. El rey bárbaro, de manera sorprendente, trató al joven rey con gentileza cuando se llevó a Roma a la bolsa, aceptando su redención y permitiendo que el joven siguiera viviendo. Le envía a vivir con sus padres, a los que también concede una pensión, antes de proclamarse soberano de Italia. Probablemente se trata del título más espectacular que un adolescente haya obtenido jamás para un primer empleo. Pero ahora, ¿el imperio romano ha terminado o no? Esto depende de la definición que se dé, ya que Odoacro sigue siendo lo que es, pero se le considera un ocupante extranjero. El Senado romano no lo considera como un dirigente romano legítimo y transfiere el mando de Roma al Imperio de Oriente. Así es como el mayor imperio de la historia entra en la leyenda, ¿o no es así? El Imperio Romano como gobierno ya no existe, pero su mayor institución sigue siendo la Iglesia Católica Romana. En sus comienzos, no tenía más de 5 siglos, pero su fe se extendió rápidamente y pronto se arraigaría en la mayor parte de Europa. A medida que la Iglesia crecía, su poder también aumentaba y durante la mayor parte del milenio siguiente, se convirtió en el gobierno de facto de una gran parte de Europa. Incluso los reyes le rinden cuentas, y raros son los que impugnan el poder del Papa hasta que Enrique VIII funda su propia religión, cuando la Iglesia se niega a permitirle el divorcio. Así pues, aunque el Imperio Romano no controlaba más Europa, el patrimonio de la Iglesia sobrevivió en gran medida. Pero, ¿por qué el imperio se ha derrumbado? La desaparición del Imperio Romano no se explica por una razón única, sino que muchos factores han desempeñado un papel, algunos de ellos más importantes que la desaparición de su ejército. El ejército romano era sin duda el más poderoso del mundo y atraía a los mejores elementos, ofreciéndoles un buen salario. Pero a medida que las arcas del imperio se vaciaban, se hacía difícil reclutar nuevas tropas de manera eficaz. Por ello, los gobernantes se ven obligados a reemplazar a mercenarios extranjeros, que no tenían ni la competencia ni la lealtad de los ejércitos anteriores. Muchos de ellos procedían incluso de ejércitos de invasión contra los que combatían, lo que afectó a la eficacia de sus fuerzas de combate. Los gobernantes han intentado compensar la falta de personal, pero esto no ha hecho sino empeorar las cosas. Muchos gobernantes han gastado demasiado dinero en el ejército, lo que no ha facilitado su gestión. La inmensidad del territorio que debían gobernar hacía casi imposible una comunicación eficaz y, a falta de un correo electrónico o de grupos de trabajo para compartir asuntos importantes, a menudo había que esperar semanas o meses antes de que se comunicaran cambios políticos importantes. A medida que el imperio se expandía, el problema se agravaba, y a menudo el imperio se centraba en la protección de sus ciudades más que en la gestión eficaz de todo su territorio. Pero incluso en el interior de Roma, las cosas no iban mucho mejor. Uno de los mayores problemas de Roma al final de su existencia fue la ausencia de un liderazgo fuerte, hasta el límite de la jerarquía. Ser emperador romano no era un trabajo extraordinario. Dado que se trataba de un cargo de poder casi ilimitado, mucha gente lo deseaba, lo que significaba que la obtención del cargo conllevaba riesgos considerables. En un momento dado,
entre el siglo XII y el siglo III. Más de 20 hombres se hicieron con el cargo en menos de 75 años, y la forma más corriente de ser destituido de sus funciones era plantar un muro entre las costas. Jules César era un precursor. Cuando un emperador logra mantenerse en el poder durante varios años, hay muchas posibilidades de que transforme el imperio en su propio moulin à patronage, nombrando a sus aliados para puestos importantes. Los guardias del cuerpo del emperador, la guardia pretoriana, a menudo se apoderaban de las cosas y asesinaban a los emperadores cuando planteaban más problemas de los que valían. Con un gobierno así, no es de extrañar que el imperio haya empezado a desaparecer. Todos estos factores se conjugan para anunciar el fin del Imperio Romano. Durante varios siglos, el Imperio Romano se había impuesto en el plano militar. Sus incursiones no encontraban apenas oposición y su ejército podía arrasar un territorio y emparejarse a su guisa. La conquista de nuevos territorios implicaba a menudo la construcción de nuevas infraestructuras destinadas a mejorar de un modo u otro la calidad de vida en la región, así como la aplicación de la ley del Imperio Romano a los ciudadanos recién adquiridos. Así pues, el ejército se convirtió en un órgano de ejecución del gobierno romano, y ya no estaba preparado para hacer frente a un conflicto militar de gran envergadura. Así, cuando llegan extranjeros como los godos después de haber sido expulsados de su territorio por los hunos, el ejército romano no es lo suficientemente fuerte como para mantener sus fronteras. Todo se basaba en un error fatal. Si el ejército hubiera estado bien preparado para esta invasión, habría que decir que habría podido derrotar a los ejércitos godos y defender su territorio. Estaban mejor preparados y disponían de un armamento superior al de los godos. Pero una vez que los godos habían logrado penetrar en los confines del imperio, era mucho más difícil derrotarlos sin una operación militar de gran envergadura. Al final, los romanos eligieron la peor de las opciones. No rechazaron agresivamente a los envaiseos godos y no derribaron sus fronteras, pero tampoco fueron acogidos en el imperio y no sacaron provecho de esta nueva obra maestra como habían podido hacer. En lugar de eso, los explotaron y los embaucaron sin dejarles nunca desarrollar una lealtad incondicional hacia el imperio. Esto ha dado lugar a guerras civiles constantes y a pequeñas escaramuzas militares, a tensiones crecientes y a una pérdida lenta pero segura de territorios. Todo ello habría podido evitarse si el imperio hubiera coordinado mejor su respuesta a los godos, que buscaban refugio en el interior de las fronteras del Imperio Romano.